directamente con el doctor Ramiro Ramos Salinas, que ya está listo, que hoy nos habla precisamente de la sucesión presidencial. Bueno, de una u otra forma estamos en la, ¿cómo le llaman, Ramiro? A unos días del... Sí, del aniversario de la Revolución. Este libro, Guía, saludos a todos. Para mí es el libro que ha impactado más en la historia de México. Nadie ha escrito en toda la historia un libro para iniciar un movimiento, tanto de independencia como o revolucionario, que haya cambiado la historia del país. Este libro que les comparto hoy, de la Asociación Presidencial de 1910, lo escribió Francisco de Madero en 1908 y cambió la historia totalmente de nuestro país. Y es un texto que todo el mundo deberíamos de leer. Voy a tratar de hacer una síntesis del contenido de él para que vean la visión que tenía Madero y la importancia de que los mexicanos en ese tiempo, ahora y siempre, analicemos cómo están los datos del país, cómo está la situación en el mundo y que hagamos un diagnóstico lo más exacto que se pueda, lo más preciso que debamos y señalar pues las cosas que no están funcionando bien y reconocer las cosas que están funcionando correctamente. Aquí ya hay que decirlo, Madero le hace un reconocimiento a la honestidad de Porfirio Díaz en varias partes del libro, que ahora, pasado el tiempo, está claro que Porfirio Díaz fue un presidente honesto. Y él en ese tiempo, estando en la propia presidencia de la República, lo decía, a ver, Porfirio Díaz, después de haber estado pues más de 30 años, acordemos que fue su primer periodo 1876 al 80 y luego del 1884 hasta 1911, pues ese largo periodo de presidente, en ese análisis lo hace Madero aquí y relata, como si fuera un informe de gobierno, cómo estaba la situación del país y señala esto. A ver, el Porfirio Díaz, un presidente honesto, más sin embargo, gobernadores y miembros de su gabinete han hecho actos de deshonestidad. O sea, puede ser el presidente honesto, pero el gabinete y gobernadores de ese tiempo habían abusado del poder. Otra de las cosas que señalaba Madero en ese tiempo era la permanencia de los mismos, eran los mismos gobernadores, el de Veracruz, el de Tamaulipas, el de Sonora, el mismo Porfirio Díaz, y dice, pues lo que estaba llamando es a que hubiera sufragio efectivo y no reelección, que era lo que estaba solicitando, y había la figura del vicepresidente, y Porfirio Díaz pues estaba poniendo a Ramón Corral, que era pues alguien que dependía de él. Entonces decía Madero, no, pues esto tiene que cambiar. Nadie le niega el avance del progreso que ha tenido México, señala el tema de los ferrocarriles, sí, señala el tema de la minería, pero también señala la gran abandono que tenía don Porfirio en el tema de la agricultura y el tema de la ganadería, siendo él nacido en Coahuila y viendo que no había esa parte. Señala y critica a la Secretaría de Instrucción Pública, así se llamaba, no se llamaba Secretaría de Educación Pública, donde prácticamente solo el 16% de un poco más de 2 millones de habitantes de ese tiempo sabía leer y escribir. Todo el resto del país no sabía leer ni escribir. El 84% y no había una política pública en ese tiempo para poder cubrir las necesidades de educación que había en el país. Y señalaba pues que la cuestión de la inversión en cultura y en la parte educativa pues se concentraba, como siempre se ha hecho, lamentablemente, en las capitales. En la Ciudad de México decía, pues mucho bombo y platillo con el Palacio de Bellas Artes y con las inversiones en la Ciudad de México, pero a los estados no nos llega nada. Y decía Madero, dice, yo me he dedicado todo el tiempo junto con mi familia a la iniciativa privada. Y hay que reconocerles, nunca nos han molestado. Pagamos los impuestos, no nos molestan, nos llevamos bien. ¿Cuándo empezaron a meterse conmigo? Y lo señala Madero, cuando me metí a la política, acá en Coahuila, ¿no? Y participó con un gobernante que no era el que quería Porfirio Díaz, y ahí fue cuando empezaron a señalarlo, y ahí fue cuando empezó Madero con esta idea
de la sucesión presidencial, que se convirtió en una bandera política, que se convirtió en el inicio de la revolución que vamos a celebrar esta semana. Es más, hay asueto el lunes precisamente por esto, ¿no? Más para que ubiquemos qué tan importante eso que hemos decidido los mexicanos darnos un día de descanso por esto que estamos platicando, por esta idea de Madero, por este libro, descansamos el lunes. Por esta idea de Madero, de la revolución, es como hemos estado haciendo desfiles en todo. Entonces es importante valorar y precisar cómo de este personaje, de Francisco I. Madero, nace esta idea y hace en este libro un diagnóstico, pero no solamente del país, sino también se va a analizar qué pasaba en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, y señala, por ejemplo, la parte mundial de cómo pues ya la revolución industrial había impactado desde 1776, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, ya en el siglo XIX, el cambio de la estructura económica y política de los países, ya había independencias. Él mismo aquí, al principio del libro, señala y dedica este libro a los héroes que con su sangre conquistaron la independencia de nuestra patria, y señala el heroísmo y la magnanimidad que escribieron con las hojas más brillantes de nuestra historia y con su abnegación. Le dedica a los héroes de la independencia y también le dedica a la prensa independiente de la República. Dice que con rara abnegación han sostenido una lucha desigual por más de 30 años. Critica claramente a don Porfirio la frase que él tenía: hagamos mucha administración y poca política, porque si bien había un avance en infraestructura, en inversión, pues prácticamente democracia estábamos en cero. No había elecciones libres, no había participación ciudadana, y pues la prensa se acomodaba a lo que le convenía al gobierno, porque todos los periodistas estaban arreglados por el gobierno y prácticamente no había ninguna crítica sostenida y clara de lo que estaba pasando. Se burlaban de las leyes, y la Constitución de 1857, que era la vigente, pues era letra muerta, como lo decía y lo declara Francisco I. Madero, y él pues empieza a señalar cuáles son las ideas que movieron a que escribiera este libro. Este libro que se convirtió, como lo dije hace rato, en un acicate, un aliciente para el movimiento revolucionario. Después escribe el Plan de San Luis y cita, como nosotros todos sabemos, a iniciar la revolución un 20 de noviembre a las 6 de la tarde, así lo pone, después de que Madero es apresado, lo llevan a San Luis, se cruza por aquí, va a San Antonio, y empiezan los revolucionarios a apoyarlos, como Pancho Villa y lo que ya conocemos, Zapata y toda esa historia de más de 11 años de revolución. Pero este libro de la sucesión presidencial es lo que da inicio a este movimiento y señala los partidos políticos de en ese tiempo. Él creó el Partido Nacional Antirreeleccionista. Los partidos políticos del siglo XIX prácticamente es el Partido Conservador y Liberal, y luego el Liberal se separó en varias órdenes en los tiempos de Benito Juárez, pero estaba muy claro que había 2 o 3 partidos políticos, no había tantos como ha habido ahora en el siglo pasado y en el de ahora, y señala Madero cuáles eran pues básicamente las visiones y las vocaciones de cada uno de los partidos. Hace un recuento de la época de Juárez, de los 30 años de Porfirio, y hace una serie de propuestas pues precisamente para llamar a elecciones libres. Es lo que en este libro señala, unas elecciones en donde pues haya más democracia, se mejore la parte educativa, se mejore la parte de las libertades, y como les digo, reconoce todo lo que se hizo en infraestructura en el tiempo de Díaz, le reconoce su honestidad, pero pues lo insta a que deje el poder. Tuvieron pláticas ellos, antes de que empezara el movimiento. Don Porfirio lo cita, platica con él, tienen varias reuniones. La familia Madero acá en Coahuila era una familia económicamente poderosa, con empresas, entonces era muy común que el presidente de la República pues platicara. Oye, Pablo Emilio Madero era familiar. Era familiar de él. Es familiar todavía. Exactamente, sí. Extraño, ¿no? Pablo Emilio,
Del otro lado, del lado conservador, del lado conservador, es correcto, sí, exactamente. Y en el caso de Madero, pues básicamente su bandera era el sufragio efectivo, no reelección. Me parece que regresa a la no reelección, ¿verdad? Sí, prácticamente ya va a eliminarse. En aquella vez, sí, exactamente. En aquella ocasión, y así quedó en la Constitución del 17, era la no reelección para el presidente de la República solamente, sí. Pero después la modificaron para diputados y ahora regresamos, y va a regresar a que quede la no reelección. Y fíjense qué curioso, después para todos, sí, para el presidente, para diputados y para alcaldes. Parejo para todos. Y fíjense, la bandera que motivó el movimiento revolucionario, pues es lo que estamos ahora viendo en el siglo XXI, la no reelección. Sí, otra vez regresamos a esa. Fue la primera revolución del siglo XX. Sí, del siglo, exactamente. Del siglo XX. Fue la primera revolución. Antes que la rusa, incluso. Antes que la rusa, el 17, que ahora que vinieron los historiadores a hablar del tema de Cuauhtémoc, que vamos a platicar, que se cumplen 500 años de su muerte. Les decía que la revolución de octubre del 17 no fue en octubre, porque ellos no cambiaron el calendario. El calendario antiguo, el juliano y no el gregoriano. Así es. Entonces, pero la de nosotros fue la primera fue la primera del una revolución que dio como producto el tema de la Constitución del 17. Muy buena Constitución, la verdad. Pero fíjate, China tuvo su revolución casi 50 años después. Y China ahorita es una potencia mundial. Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque lo que decía Madero, la Constitución del 57 también era una buena Constitución. Sin embargo, pues lo que dice en la ley, si no se aplica y se implementa a través de políticas públicas, pues no, está destinado al fracaso. Exactamente, está destinada al fracaso. Entonces la recomendación de hoy es esta, la verdad, la Asunción Presidencial de 1910 de Madero, gran libro, lo pueden obtener. Pero pagó una fortuna, quiero aclarar, 8,500 pesos. Sí, por aquí libro. Está, ese es el los pesos antiguos, exactamente, sí. Ramiro, siendo que en este libro menciona a Porfirio Díaz, todos los 30 años que fue presidente Porfirio Díaz, cuando tomó el país, pues era un caos México, la deuda externa era brutal, y la violencia que había en México era incontrolable, no había comunicación, y los primeros 2 años como presidente se dedicó a combatir la violencia por todo el país como militar, donde encontraba un bandolero, ahí mero lo colgaba. Terminó prácticamente con la violencia, pagó la deuda externa. Después el peso fue tan fuerte como la libra esterlina y como el dólar, estaban 1 a 1. Las comunicaciones en todo el país, construyó más de 20,000 kilómetros de vías férreas. Yo quisiera preguntarte, ¿hemos tenido en nuestra historia de México independiente una época tan progresista y con tanto éxito como la de Porfirio Díaz? No, porque son 30 años y te voy a contestar en voz de Francisco y Madero. Fíjate lo que escribió cuando en una parte, en la página 243, dice, balance del poder absoluto en México. Dice, ya hemos estudiado su activo y su pasivo de Madero. Estamos hablando de prácticamente dos tercios del libro. Dice, procuremos ahora sacar las deducciones generales. Y dice, desde luego el poder absoluto nos presenta en su abono el gran desarrollo de su riqueza pública de México, dice. La extensión considerable de las vías férreas, que le reconoce todo lo que hizo en ferrocarriles. La apertura de magníficos puertos, pues ahí están los que ahora gozamos los puertos, claro, exactamente. La construcción de espléndidos palacios, todo lo que hizo. Esto lo escribió, señores, Madero. Principalmente la capital de la República, pues cada vez que vamos a la Ciudad de México vemos las grandes construcciones que hizo don Porfirio allá. Y sobre todo eso, como la hada bienhechora de tanta maravilla, la paz que hemos disfrutado por más de 30 años que le reconoce. Diferente. Claro, habría que preguntarles a los indios ya que los despojaron de sus tierras. Claro, hubo pérdidas, por supuesto. Obviamente abusos, que alguien se levantaba y decía algo y lo apaciguaban. Por supuesto. Y a los campesinos con la tienda de rayas a ver si estaban contentos. Por eso hace ese balance. Pero México llegó a estar dentro de los una países. Parte de México. Todo México no. Todo no. Era reconocido a nivel internacional como una gran país.
luego- candil de la calle y oscuridad de la casa. Sí, punto. no, pero y ahí va, mira y cómo sigue llegó. Madero, sigue Madero, dice, en cambio, el actual régimen de gobierno nos presenta un pasivo aterrador. Sí, Acabó con las Por supuesto. libertades públicas. claro. Ha hollado, fíjate qué bonita Hollado. expresión, hollado con H, ¿verdad? Ajá. O sea, ha profundizado a la Constitución, desprestigiado la ley que ya nadie procura cumplir, sino evadir o atormentar para sus fines particulares. Y por último, acabó con el civismo de los mexicanos. Sí. ¿Qué hubo? Claro. Es eso No, lo no, que no, hizo claro. Porfirio. Sí. O sea, es un contraste brutal. Sí. Por O sea, supuesto, seguridad, Ese es el problema, el tranquilidad, contraste. desarrollo en Una infraestructura, profunda desigualdad. pero dime, desigualdad. Ramiro, ese pero es el dime, balance, dime pues. qué gobierno ha logrado el éxito total sin que tenga consecuencias. Ninguno. En cambio, lo que hay que ver lo que logró Porfirio Díaz. El éxito a manera internacional, México. ¿A costo de qué? Hubo pérdidas, por supuesto, claro, como las guerras, hay muertos y heridos, Sí, pero al final hay pero que ganar la fíjense, guerra. Sigo leyendo a Madero. Para apreciar debidamente la nefasta labor del absolutismo, se queja mucho del militarismo, del poder de los militares. Bueno, él era militar. Entonces decía, oye, pues nomás están los militares Sí, gobernando. claro. No nos dejan a los civiles. Dice, veamos cuál es el ideal que debe perseguir todo gobernante que ame a la patria. Desde luego, podremos citar como un bellísimo programa de gobierno el que tan elocuentemente encerraba en estas palabras el inmortal Morelos, cuando convocó al Congreso de Chilpancingo. Soy el siervo de la nación, decía, porque éste asume la más grande, legítima e inviolable de la soberanía. Quiero que tenga un gobierno dimanado del pueblo y sostenido por el pueblo. Quiero que hagamos la declaración de que no hay otra nobleza que sea la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad. Que todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos, que no haya abolengos ni privilegios, que no es racional ni humano ni debido, que haya esclavos, que se eduque a los hijos del labrador y del barretero como a los del más rico hacendado y dueño de minas, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario, que tengamos una fe, una causa y una bandera bajo la cual juremos morir antes que ver a nuestra patria oprimida como lo está, y que cuando ya sea libre estemos siempre listos para defender con toda nuestra sangre esta libertad preciosa. Entonces, lo cita Morelos precisamente porque él sentía que parte de esos derechos se habían conculcado, se habían negado, pero nunca dejó de reconocer la honestidad del presidente. Claro. Y la gran inversión en infraestructura que tenía, con la desigualdad que estamos. Sí, es un sí, periodo claro. impresionante. El problema de no era México, Porfirio Díaz, que no se llevó nada cuando se fue. El problema es que a su sombra Sí. hicieron cosas Correcto, terribles, claro. terribles. Eso sí, eso es una gran exactamente. verdad, no Sí. se le niega. Pero Y entonces él decía, a su edad, pues ya es difícil que controlara todo esa raigambre, ese grupo pues que se había beneficiado. Pero por ¿cómo tantos acabó con la años de poder. violencia? Usando el poder legítimo de la fuerza que tiene el gobierno, el Estado. Y lo acabó. Sí. Paz y progreso. Así es. Eso Ahora también, te digo, fue un gobierno con profundas desigualdades sociales. Sí, sí. Profundas desigualdades que todavía persisten en nuestro Sociales país, y ¿sí? económicas, pues si la gente está... Que no se han logrado, ¿no? Fíjate, decía, desde cuándo y la todavía no se- instrucción pública es tan desigual que mientras en la capital de la República y en las grandes ciudades se construyen costosos y espléndidos edificios dedicados a la enseñanza y se mandan a educar a Europa muchos de los afortunados, permanece aún el 84% de la población sin Analfabeta. conocer las primeras letras. Analfabeta. Así era. Ahorita Fíjate tenemos el grado de desigualdad que había. Te lo digo por la familia de Elena Poniatowska. ¿Por qué la mamá de Elena Poniatowska se casa con un príncipe europeo? Porque la familia entera se fue a vivir a París. Y en los primeros niveles económicos, tanto que se codeaban con los príncipes. Sí. De esa manera se casa con ese príncipe polaco. ¿De dónde sacaban el dinero? De acá de Morelos. Ahí tenían las grandes haciendas y les permitía irse a vivir a Europa. Sí. No fue la única familia que hizo eso. Sí. ¿Cuántos hijos de peones se puede unir a estudiar? Claro, muchísimos. O sea, las desigualdades eran terribles. Sí, terribles. Sí, sí, exactamente. Sí, pero se ha acabado con la pobreza. Ahorita tenemos más de 60 millones de pobres en México. Ahorita, Miguel. Ahorita, en este momento. Es correcto.
Sí, es un libro de historia impresionante, muy bueno, muy recomendable ahora que estamos viendo la revolución, para ver cómo estábamos en México, cómo estamos ahora, y como él dice, y también valorar ahora el acceso a información que tenemos, Miguel. Dice, yo no puedo hacer, por ejemplo, un análisis financiero, dice, porque reconocía de José Ibel Limantur, que era el secretario de Hacienda de Porfirio. Y el caserón que dejó Limantur, qué bárbaro. Un hombre con una visión, y iba con los ingleses y con los americanos, y era un hombre ilustrado y preparado en Europa, lo que dice el maestro. Pero dice, pues no hay información financiera, no puedo hacer un diagnóstico claro de cómo está el gobierno. Los pocos datos que comparten, pues son los que yo les puedo comentar aquí en el libro. Y pues sí. Hay un libro muy interesante, se llama Porfirio Díaz, héroe o villano. Y habla de las dos cosas. Sí, exactamente. Sí. Hay que ser objetivo. Lo que se logró y lo que... No, y por eso yo le hago un reconocimiento a Madero, porque es un libro objetivo, la verdad, reconoce las causas. Hay que darle encomio, siendo que era su opositor, mira cómo habló, y ahorita ¿quién habla bien de su opositor? Dime quién. Sí. Y esto prácticamente en los libros de historia, y en los libros de historia, y en los no se resalta esta parte, no se resalta en los libros de texto que Madero haya reconocido la honestidad de siempre se ha tratado de ocultarlo. Es correcto. Y aquí está, escrito por él. Interesantísimo. Interesantísimo. Acuérdate que siempre hablamos de la verdad oficial. Sí, es correcto. La verdad oficial es lo que así es. perdura bien. Aquí hablamos de la verdad. Verdad. Bien, Ramiro, gracias por tu comentario.